lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos for his resolute efforts to bring the country's more than 50-year-long civil war to an end, a war that has cost the lives of at least 220,000 Colombians and displaced close to 6 million people. Escuchaban ustedes el veredicto del Premio Nobel de la Paz 2016 entregado hace escasas 2 horas al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por sus decididos esfuerzos para llevar a su fin más de 50 años de guerra civil en el país. El Comité Nobel de Noruega le entregó el galardón, así decía la señora encargada de hacer el anuncio. La organización en Oslo citó que la guerra en el país ha costado la vida de por lo menos 220,000 colombianos y desplazado a cerca de 6 millones de personas. El premio también debe ser visto como un tributo a los colombianos que, a pesar de grandes dificultades y abusos, no han perdido la esperanza de una paz justa, y para todas las partes que han contribuido con el proceso de paz. Este tributo es también, en no menor medida, a los representantes de las innumerables víctimas de la guerra civil, mencionó el comité al entregar el histórico premio Nobel al mandatario, y estoy citando al Tiempo de Bogotá, que hace un resumen de las razones por las cuales el comité del Premio Nobel le entrega el Premio Nobel de la Paz al mandatario colombiano, muy a pesar de su derrota en el referendo del pasado domingo. El País de Madrid nos dice que el fallo, anunciado a las 4:20 de la madrugada, hora de Colombia, ha pillado al país aún dormido. El galardón no se esperaba. Han pasado 5 días desde que los colombianos decidieron rechazar los acuerdos de paz. El resultado se había considerado razón de peso suficiente para explicar y asumir que la candidatura, que en un primer momento compartían el propio Santos, el jefe de la guerrilla Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y 5 víctimas, quedara relegada. Sin embargo, nos dice el País que el resultado ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de Colombia. Además, habla de cómo fue otorgado el premio. Dice que el plebiscito tuvo un voto negativo de 50,21% de los que depositaron su papeleta, y abstención del 62%. Se celebró el pasado 2 de octubre. Así amanece este 7 de octubre de 2016. Ya lo saben, Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz. Interesante lo que viene a partir de ahora, pues investido de gran autoridad moral, Santos puede continuar el proceso independientemente del rechazo, casi que un empate técnico al referendo de la paz en Colombia. El Tiempo también nos dice que nos da un perfil de las 5 víctimas que en algún momento estuvieron nominadas al Premio Nobel de la Paz. Y ellos son Ginette Bedoya, subeditora del Tiempo, galardonada con varios premios por las coberturas que ha hecho del conflicto, el más reciente de la Universidad WKU de los Estados Unidos. Ella fue secuestrada en la puerta de un penal en el año 2000 y sometida a torturas y a violación. José Antequera Guzmán, hijo de José Antequera, miembro de la Unión Patriótica y quien fue asesinado hace 27 años en el aeropuerto del Dorado de Bogotá, tenía 5 años cuando los hechos ocurrieron. Leiner Palacios, una de las víctimas de la masacre de Bojayá ocurrida en 2002. Ese día el chocoano perdió a 32 familiares y amigos. Ahora es un líder de la comunidad y vocero de las víctimas. Luz Marina Bernal, madre de Faira Leonardo Porras, uno de los 11 jóvenes de Soachá que fueron presentados como falsos positivos por el ejército en 2008. Luz Marina es una de las fundadoras de la organización Madres de Soacha. Perdón que puse mal el acento, no es Soachá, es Soacha. Constanza Turbay en 1990
1995 las FARC secuestraron y asesinaron a su hermano Rodrigo. 3 años más tarde el grupo guerrillero mató a su mamá y a otro hermano. Además, la Teófilo Forero se tomó uno de los bienes de su familia. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Armando Monroy, Marilia García, Leonel Espinosa, Dore Osorio y Luis Ortega en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, Pablito Rondón en los controles y quien les habla, Pedro García Otero, @Pedro García O. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Y el principal titular de Últimas Noticias nos dice 19 muertos en tiroteos con la policía. En los operativos se incautaron 38 armas de fuego y 4 granadas. El ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo que los enfrentamientos ocurrieron en el distrito capital, Aragua, Zulia, Lara y Monagas, en lo que se denomina la nueva fase de la operación para la liberación del pueblo. Parecen definitivamente muchos muertos para un solo día. El Universal nos dice 19 abatidos en todo el país durante nueva fase de la OLP. La operación para la liberación del pueblo que inició este jueves se enfocará en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, así como la zona fronteriza con Colombia, donde el paramilitarismo tenga incidencia, informó el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y es muy sintomático que cada vez que hay una gran concentración de la oposición, la OLP inicia una fase, ¿no? Es bastante sintomático, por no hablar de que los 19 muertos en cualquier país ameritarían una investigación de la Fiscalía, luego llegarán a la decisión o a la conclusión que tengan que llegar. Si fue un procedimiento completamente limpio, pues fue un procedimiento completamente limpio. Pero por lo menos que la Fiscalía investigue cómo en un día mueren 19 personas y eso pues es aplaudido de alguna manera, más allá de que quienes mueren puedan ser y en efecto sean delincuentes. A tiros, el colectivo La Piedrita corrió al CICPC del 23 de enero, nos lo dice runrun.es. Un supuesto enfrentamiento entre integrantes del colectivo La Piedrita y funcionarios del CICPC se registró este jueves en la parroquia 23 de enero. El incidente ocurrió luego de la realización de una operación de liberación del pueblo en el sector El Observatorio de esa parroquia, que dejó 9 presuntos delincuentes muertos a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad y 2 detenidos. Según versiones extraoficiales, uno de los detenidos era integrante del colectivo La Piedrita. Esto desató el reclamo del colectivo dirigido por Valentín Santana. El periodista de Sucesos Daniel Colina informó que se reportaron disparos desde los bloques 6 y 7 ubicados en Montepiedad. Al parecer, el colectivo atacó a las comisiones del CICPC que se encontraban en el lugar. Cambiamos de tema. Principal titular del Nacional nos dice: ningún documento establece que el 20% debe ser por estado. El acta del directorio del CNE del 21 de septiembre no contiene la exigencia de que el porcentaje mínimo sea por entidad para activar la consulta, ni se expresa la manera como se totalizarán las manifestaciones de voluntad. Desde hoy las personas podrán consultar su centro. NTN 24 nos dice que la MUD activó página web para verificar centros de recolección de huellas en apoyo al revocatorio. La Mesa de la Unidad Democrática puso a disposición del público la web votaunidad.com, en la que los electores podrán consultar en cuáles centros de votación les corresponde acudir para estampar su huella en la recolección del 20% de las voluntades para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Con solo ingresar la cédula de identidad, los ciudadanos pueden acceder a una lista de centros de votación donde podrán acudir los días 26, 27 y 28 de octubre a manifestar su voluntad. La página indica el nombre del centro de votación, la parroquia en la que se encuentra, la dirección y el número de mesas habilitadas. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara, Luis Florido, compartió la iniciativa a través de su cuenta de Twitter. Y el estímulo.com nos dice que la MUD consigna ante el CNE documento que exige que el 20% sea nacional. Juan Carlos Caldera, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, informó que la alianza opositora consignó un documento donde exige al Poder Electoral que el padrón de recolección de 20% sea de ámbito nacional y no regional. Caldera también sostuvo que en el comunicado de la unidad se instó al CNE a que la ubicación de las máquinas dependa de la mayor densidad electoral
y no de decisiones políticas. Hemos tenido una experiencia que es la del 1%, donde demostramos que en algunas parroquias hubo un número de máquinas insuficientes. El reglamento establece que los puntos de recolección sean en lugares donde hay mayor cantidad de venezolanos con el derecho a votar. Versión final. Diario del Estado Zulia tiene como principal titular el siguiente: Gobierno rompe quórum de la AN negando recursos, suspensión de sueldos y viáticos, impide viajes de diputados. Algo más para el expediente que se le está construyendo al gobierno venezolano en este tema. Las sesiones se han diferido 24 veces debido a restricciones presupuestarias. Las últimas 2 convocatorias han fallado porque los legisladores no tienen cómo viajar. El segundo vicepresidente del Parlamento denuncia que desde el 5 de enero, no fue cuando Maduro dijo que les iba a suspender los recursos, sino desde el 5 de enero, desde el día que se instaló la Asamblea, el Ejecutivo no transfiere los recursos para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Lo dicho, un nuevo caso que se le puede abrir a este gobierno en los próximos años o en los próximos meses o cuando ya no sea gobierno. Coinciden Almagro y Temer en la necesidad de un referendo para Venezuela, nos lo dice Caraota Digital. Fue una reunión entre el secretario general de la OEA y el nuevo presidente de Brasil. Dice Caraota Digital que el secretario general olvidó este jueves su crítica a la destitución de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff y visitó al mandatario Michel Temer, con quien dijo que abordaron la necesidad del referendo revocatorio en Venezuela. Tal cual nos dice que el presidente Nicolás Maduro pidió máxima alerta a las autoridades ante planes violentos de la derecha. Despotricó contra Estados Unidos y dijo que desde la embajada gringa se planifican las acciones contra la paz del país. Antes de irme a la pausa en este bloque voy a comentar ese discurso porque fue un discurso referido a los 40 años de la voladura del avión cubano, en el cual Maduro, pues nuevamente, dice tener pruebas de supuestos planes conspirativos de la derecha venezolana, atados al 12 de octubre. Lo que sí es cierto es que cada vez tiene menos peso, ¿no?, lo que piense o lo que diga Maduro en actos públicos. O sea, realmente, si ustedes piensan en cómo el 1 de septiembre el gobierno puso a todo el país en un estado de crispación, ustedes no sienten hoy ese estado de crispación. Afirmó además que hay sotanas detrás de una conspiración, que así sean sotanas van a ir presas, y esto suena muy raro, dado que el Vaticano acaba de aceptar la oferta de mediación que le hicieron tanto el gobierno como la oposición en el tema del diálogo. O sea que puede ser el mismo Maduro el que esté saboteando este diálogo. Y luego al final, todos los días se encuentran una efeméride, se encuentran algo que conmemorar. Yo sé que la voladura del avión cubano fue un hecho muy importante. También sé que desde el día 1 de su gobierno, Hugo Chávez estuvo pidiendo la extradición a Venezuela de Posada Carriles, el autor intelectual de este hecho, y no se le han otorgado. Pero es lo que hay, chicos, en un país donde hay tanta violencia, tanta inseguridad, tanta inflación, tanta corrupción, tanto deterioro, tanta difteria. La preocupación de Nicolás Maduro es participar en un acto en el que se conmemora algo que sucedió hace 40 años. El uso del pasado y del futuro como perpetua evasión del presente terrible que estamos viviendo los venezolanos. Carlos Granados, justamente voy a comenzar a leer mensajes de ustedes en la red social Twitter. Carlos Granados nos cita que la Registraduría de Colombia confirma que la madre de Maduro es colombiana. Eso es una información que anda por allí desde anteayer. Jorge Sánchez Rojas nos dice: el Nobel del presidente Santos me recuerda a la fotocopia de un billete de 10 bolívares, vale 60 bolívares, crisis de valor, merecido y oportuno entre Obama y Santos. El Nobel se acerca cada vez más a los Grammys, nos dice Luis Eduardo Galindo. H. Quintero nos dice: si Santos tuviese dignidad, renunciaría al Premio Nobel de la Paz. Versos de un tuitero nos dice: ¿cuál es la diferencia entre colectivos asesinos y armados y paramilitares asesinos y desalmados? Gustavo nos dice: buen viernes, Pedro. Ese galardón debe ser para las víctimas y el pueblo colombiano, que han sido los que han sufrido ese mal. Derecho y reverso dice: al paisano de Santos que ocupa la presidencia de Venezuela no le darán premio Nobel en Suecia, sino sentencia en La Haya. 6:45, vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana
con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Desesperado porque las impresoras de tu empresa se quedan inactivas, compuperiquito.com te resuelve el problema con la mejor tecnología y la respuesta más rápida del mercado. Contáctanos por el 0424-243-2949 o por Facebook, Twitter e Instagram en compuperiquito.com. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es calidad y servicio. En compuperiquito.com recargamos tus ideas. 0424-243-2949. Digitel pone a tu disposición los centros de atención express disponibles en todo el territorio nacional, donde podrás realizar activación y desactivación de planes y servicios, gestión de órdenes de servicio técnico, reemplazo de SIM, traspaso de líneas, reconexión por robo y extravío, desbloqueo de email y configuración de equipos. Busca el que más te convenga, acércate y conoce todos los servicios que tenemos para ti. Digitel, vívelo todo. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástico-ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Ah, se me olvidaba, en MH Wheel Center Service tienes servicio de delivery para buscar tus rines, cuadro de moto, bicicleta, rejas, puertas metálicas o piezas metálicas en general. Donde tú digas, llama al 0212-632-7801. MH Wheel Center Service, con nosotros, seguro. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Línea telefónica, tenemos en la línea telefónica a Ricardo Guanipa, periodista, colaborador de RCR en Miami. Al parecer, según nos dice el Miami Herald, el nuevo Herald, Miami se salvó de Matthew. El huracán no pasó por la ciudad, sino que pasó frente a sus costas y ya está más al norte. Además se debilitó. Donde sí hizo muchísimo daño es en Haití, donde dejó 283 muertos a su paso. Esto nos lo dice, es el principal titular de 2001. Lamentablemente, la diferencia entre salvarse o morir en un huracán parece ser un tema de recursos y de lo bien construidas que estén las viviendas y de la educación de la gente, que tenga más o menos educación para la protección civil. Ricardo, de todas maneras, queríamos que nos contaras cómo fue la noche en Miami y cómo se están preparando ante la arremetida en la parte central de Florida del tema de Matthew, del huracán Matthew. Buen día. Pedro, muy buenos días. Y bueno, tú has dicho perfectamente, has hecho un balance de lo del huracán Matthew perfectamente, que fue la precaución. Fíjate que en Haití no hubo evacuaciones, no hubo un sistema de alarma por parte del gobierno. Y ahí está el saldo. Casi 300 personas fallecieron. No obstante, en la Bahama, que pasó categoría 4 también, hay severos daños en la isla. Hay inundaciones, tan es así que colapsó el techo de un edificio del Ministerio de la Defensa y no se han reportado ni una sola víctima ni heridos. ¿Por qué? Bueno, hubo un inmenso plan de evacuación y las personas fueron llevadas a albergues. E incluso a esta hora en Bahamas aún la gente no se les ha permitido retornar a sus hogares. En el desplazamiento, yo lo estuve cubriendo el día de ayer desde tempranas horas en Miami Beach,
lo que favoreció a la parte de Miami fue que el huracán Matthew, cuando cruza Bahamas, se desvió 10 millas hacia el este, y eso pues en el recorrido lo alejó aproximadamente unas 50 millas de este desvío de 10 millas en Bahamas. En el recorrido lo desplazó hacia el este aproximadamente unas 50 millas, más unas 30 que ya había ganado, pasó por enfrente de la Florida casi a 90 millas. No obstante, dejó entre el condado Dade, que es el gran condado de Miami, y el vecino hacia el norte, que es Broward, dejó aproximadamente 20,000 personas, hogares sin luz. No se reportó hasta el momento en la Florida, no se han reportado heridos, no se han reportado tampoco fallecidos por este huracán. Como te digo, 20,000 viviendas quedaron sin hogar, más de 1 millón de personas fueron evacuadas, no en el condado Dade, pero sí en Broward, y hacia el norte han sido desplazadas a albergues. 5,000 miembros de la Guardia Nacional han sido activados por el gobernador de la Florida. Ellos todavía están en emergencia y como te digo, eso es lo que ha favorecido. En estos momentos el ojo de Matthew se encuentra cruzando por el norte del condado Palm Beach. Su ojo está paralelo al lago de Okeechobee, pero está internado también como aproximadamente unas 70 millas hacia el mar. Hasta el momento lo que se está sintiendo en la costa este de los Estados Unidos es un fuerte impacto de viento, pero todavía no va a tocar tierra. Ricardo, perdona. ¿Tienen alguna previsión de cuándo vuelve la normalidad, de cuándo se suspende la emergencia? Pedro, ayer aproximadamente a las 6 de la tarde, el alcalde del condado Dade, Carlos Jiménez, levantó la emergencia a nivel 1 a nivel 2. O sea que ya aquí cesó en el condado Dade, en el condado Broward, cesaron la emergencia. Ya el transporte público comenzó a funcionar, los autobuses a partir de las 7 de la mañana, o va a funcionar a partir de las 7 de la mañana, el sistema de tren local. Aquí ya todo volvió a la normalidad. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Guanipa, periodista, colaborador de RCR en Miami, dándonos un completísimo reporte sobre lo que fue el tema de Matthew, el huracán Matthew frente a las costas de Florida. Afortunadamente para Florida se desvió, no tocó tierra encima del estado. Lamentablemente en lugares como Haití dejó casi 300 muertos. De hecho, nos dice Infobae en una nota que les recomiendo del terremoto de 2010 al huracán Matthew. Haití, el país que nunca se recupera. La nación todavía peleaba para recuperarse las devastadoras consecuencias de la catástrofe de hace 6 años. Más de 200,000 muertos, un mortífero brote de cólera y una crisis habitacional y de servicios severa. Algunos titulares para ir cerrando. El Pitazo.com nos dice que los oficialistas tomaron la alcaldía de Miranda en Trujillo. La nueva moda del gobierno: tomar alcaldías, dar golpes de estado municipales. En presunta protesta por agua, este martes los manifestantes soldaron la entrada principal del ayuntamiento, sacaron a los trabajadores a empujones e incendiaron cauchos en la vía. Nos dice con Zapata que el TCJ comenzó a responder las impugnaciones contra las elecciones del 6D. La primera que responde, y no es una sorpresa, es la de la cantante llanera Rumi Olivo, y por supuesto la resolvió a favor del candidato chavista Juan Marín. Esto es la curul del circuito 2 de Guárico. Globovisión nos dice que Hugo Carvajal acusa formalmente por el delito de difamación agravada. Acusó a una serie de periodistas, entre ellos varios amigos de esta casa, como Hernán Lugo Galicia, el popular ñapita, como Javier Ignacio Mallorca, Javier Ignacio, periodista que normalmente participa en los programas de RCR, contra Gustavo Azócar, contra Ibsen Martínez, contra Miguel Enrique Otero, una nueva demanda contra Miguel Enrique Otero, por cierto, nombre Enrique sin H, sino con E. A lo mejor pues Miguel Enrique Otero puede alegar que así como Hugo Carvajal no se llama Hugo Carvajal ahora, sino Hugo Peck, él no se llama Miguel Enrique sin H, sino Miguel Enrique con H. Sofía Neder, periodista del Nacional también, a ver quién más, del Valle Rodríguez Salas, y además contra Patricia Poleo y contra Raúl Gorrín, uno de los propietarios de Globovisión.
El Nacional nos dice que la inflación alcanzó 21,6% al cierre de septiembre. El alza de precios acumulada fue de 425% y la de los últimos 12 meses 705,8%, 21,6% la inflación de septiembre. Opinión y Noticias nos dice: estudian deserción de alumnos en la Universidad Simón Bolívar. Una comisión técnica está analizando el rendimiento estudiantil de la cohorte 2015 a raíz de la deserción y bajo desempeño académico que han registrado los departamentos de la Universidad Simón Bolívar. Y para cerrar, el principal titular del diario El Informador: caos por gasolina forzó a limitar venta a 20 litros. Esto es en Barquisimeto, Estado Lara, pero al parecer es una realidad que se está viviendo en Aragua, Carabobo, en todo el eje central del país, la escasez de gasolina. 6:56 termina Titulares de la Mañana. Que este día y este fin de semana sean todo lo que ustedes esperan de él.